De pie, por favor. Me alegré cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Me alegré cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya nuestros pasos detienen su andar. Jerusalén, Jerusalén, ante sus puertas con admiración. Jerusalén, Jerusalén, me alegré cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Me alegré cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Concede, Señor, la paz a los que esperan en ti y cumple así las palabras de tus profetas. Escucha las plegarias de tu siervo y de tu pueblo Israel. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Bienvenidos a todos. Gracias por tu participación en esta misa. Gracias también por la gente que está en el internet con nosotros. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Tú que has sido enviado para sanar a los contritos de corazón, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria, gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a los hombres que ama el Señor. Gloria, gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a los hombres que ama el Señor. Te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, Señor. Tú eres nuestro Padre, Dios del cielo omnipotente, te adoramos, Señor. Gloria, gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a los hombres que ama el Señor. Gloria, gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a los hombres que ama el Señor. Tú eres el Cordero que quitas el pecado. Ten piedad de nosotros, Señor. Solo tú eres santo en la gloria de Dios Padre. Solo tú, Señor. Gloria, gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a los hombres que ama el Señor. Gloria, gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a los hombres que ama el Señor, a los hombres que ama el Señor.
ama el Señor. Oremos. Señor Dios, creador y soberano de todas las cosas, vuelve a nosotros tus ojos y concede que te sirvamos de todo corazón, para que experimentemos los efectos de tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse. Lectura del libro del profeta Isaías. En aquel entonces dijo Isaías: El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras, y yo no he opuesto resistencia, ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos. Pero el Señor me ayuda, por eso no quedaré confundido, por eso endurecí mi rostro como roca, y sé que no quedaré avergonzado. Cercano está de mí el que me hace justicia. ¿Quién luchará contra mí? ¿Quién es mi adversario? ¿Quién me acusa? Que se me enfrente. El Señor es mi ayuda. ¿Quién se atreverá a condenarme? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Caminaré en la presencia del Señor. Caminaré en la presencia del Señor. Amo al Señor porque escucha el clamor de mi plegaria, porque me prestó atención cuando mi voz lo llamaba. Caminaré en la presencia del Señor. Redes de angustia y de muerte me alcanzaron y me ahogaban. Entonces rogué al Señor que la vida me salvara. Caminaré en la presencia del Señor. El Señor es bueno y justo. Nuestro Dios es compasivo. A mí, débil, me salvó y protege a los sencillos. Caminaré en la presencia del Señor. Mi alma libró de la muerte, del llanto los ojos míos, y ha evitado que mis pies tropiecen por el camino. Caminaré ante el Señor por la tierra de los vivos. Caminaré en la presencia del Señor. Lectura de la carta del apóstol Santiago. Hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Supongamos que algún hermano o hermana carece de ropa y del alimento necesario para el día, y que uno de ustedes le dice: que te vaya bien, abrígate y come, pero no le da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué le sirve que le digan eso? Así pasa con la fe. Si no se traduce en obras, está completamente muerta. Quizá alguien podría decir: tú tienes fe y yo tengo obras. A ver, como sin obras me demuestras tu fe, yo en cambio con mis obras te demostraré mi fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya.
añadidura lo demás se te dará. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el camino les hizo esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías y otros que alguno de los profetas. Entonces él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le respondió: tú eres el Mesías. Y él les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitará al tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió y mirando a sus discípulos reprendió a Pedro con estas palabras: apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Después llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Pues el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Ayer conmemoramos un día terrible en la historia de los Estados Unidos. Conmemoramos los ataques terroristas contra el comercio mundial el 11 de septiembre. Recuerdo muy bien ese día. El primer avión chocó contra la torre temprano en la mañana y yo todavía estaba en la cama. Recuerdo que mi madre golpeó la puerta diciéndome que me despertara y que encendiera la televisión. Encendí la televisión a tiempo para ver el segundo avión chocar contra el World Trade Center. Observé y vi caer las torres un poco más tarde. Todo el día fue horrible. Yo estaba en shock, no sé la palabra en español. Aunque ese día fue muy horrible, también recuerdo muy bien los días y semanas que siguieron. Tengo buenos recuerdos de esos días. Hubo una efusión de amor que nunca había visto. La gente se unió de una manera muy hermosa. Todo nuestro país estaba unido y trabajando juntos. Este fue también un momento en el que experimenté el amor de Dios de una manera muy profunda. Después del ataque terrorista, me acerqué a Dios. Comencé a tomar en serio las enseñanzas de Jesús y comencé a asistir a misa todos los domingos. Experimenté el amor real y una vez que experimentas un amor así, se apodera de ti. Cambia la forma en que ves el mundo y piensas sobre el mundo. Y pensar en esto también me entristece porque estamos en otra experiencia traumática, pero nuestra reacción es diferente. Hay tanta división. Incluso las familias y los amigos cercanos están sintiendo la tensión de este momento y muchas relaciones están terminando.
Es muy triste que lo que pudo haber sido un momento para reunirse se esté desperdiciando. En el Evangelio, Pedro anuncia que Jesús es el Cristo. Jesús luego dice que va a sufrir mucho y que será rechazado por las mismas personas a las que vino a salvar. Pedro luego comienza a protestar. Le dice a Jesús que estas cosas no deberían suceder porque Él es el Mesías y el Mesías va a terminar con el sufrimiento. Pero Jesús vuelve y reprende a Pedro. La razón es que Jesús no quiere destruir el sufrimiento, quiere transformar el sufrimiento. Jesús entra en nuestros sufrimientos y se nos da a conocer. Incluso en medio de tiempos difíciles, Dios se acerca a nosotros de maneras increíbles. A menudo es después de una tragedia grave que experimentamos la cercanía de Dios, y eso es cierto incluso en nuestros propios tiempos. Puede ser muy frustrante en este momento, pero no es necesario que nos detengamos en la negatividad de este momento. Solo recuerde, todos están cansados y advertidos. Estoy muy cansado. La gente está lidiando con sus frustraciones de diferentes formas y algunas de estas formas no son buenas. Algunas de estas formas incluyen la ira dirigida a otros. Pero incluso si nos sentimos restringidos y atrapados, debemos recordar que Dios no está bajo ninguna restricción en este momento y todavía está presente en el mundo. Y si aceptamos nuestros sufrimientos en este momento, también descubriremos su amor. Es posible que nos sintamos cansados. Podemos descargar nuestras frustraciones con otras personas de muchas maneras, pero Dios no está cansado y toma nuestra ira sobre sí mismo. Este es todavía un momento para que encontremos verdaderamente su amor, y es este amor el que nos cambia para ser santos. Cuando encontramos su amor, podemos traer paz, amor y unidad a nuestro mundo. So yesterday was a very important anniversary, of course, in our country. We commemorated a very tragic, and for me, a day that was very, very scary to live through. Of course, it was the terrorist attacks in New York on the World Trade Center and also at the Pentagon, of course. And I remember that day really pretty well, actually. I remember the first plane hit the tower early in the morning, and I was actually still in bed sleeping. But my mom came up and knocked on the door and told me that something bad had happened at the World Trade Center and that I needed to get to a TV. So I turned my TV on, and at the time, they weren't sure what was going on yet. They weren't sure if this was deliberate or if it was an accident or how big the plane was or anything. They were still gathering that information. But after I watched for just a few minutes, we saw that second plane crash into the building, and it was one of the most horrific things I've ever seen in my life. And so the whole day, everyone was sort of in shock, okay? People were just really, really shocked, and nobody really knew what to say or anything like that. So, and pretty much everyone was just watching the news all day. That's pretty much all we did that day. And it was definitely a day that when I think back on it, I can still sort of feel the terror and the fear. But a few days after, I also have very good memories of the days and weeks that followed. And strangely enough, I actually have really good, happy memories of those days that followed this great tragedy. Because sort of in that moment, there
was a lot of love that poured into the world. People were very moved. People really came together and were very unified. Okay, enemies reconciled. Okay, people who were enemies became friends. People who'd been estranged from family members reunited. All right, people were willing to help in incredible ways. And I just really remember the love that I felt in the world at that moment. And this, of course, was also a moment where many people, me included, really experienced God's love in a deep way. That was sort of the moment where I kind of realized that human beings, we need God in our life, and we need something outside of us to infuse into us. To make us holy and to fix us. All right, and so I really experienced God's love in that time in a much deeper way than I had before. That was for like the even several months after. It was really for like a whole year, where I was just really discovering the importance of God's love and His commandments. And for the first time, I really started to try to do what Jesus had taught. And so thinking about this, it also kind of makes me sad. Because here we are, we're sort of in another very traumatic experience. But things are different this time. All right? Where right after September 11th, there was a lot of unity and love. Right now, in the face of this particular tragedy and this particular disaster, there's a lot of division. All right, there's a lot of anger. Even families and close friends are feeling the strain of this moment, and many relationships are ending. And so it's very sad that what could have been another moment for us to really come together, it's like we're sort of wasting this opportunity. But this kind of makes sense in light of the gospel. And we don't have to be like everybody else. Okay, we don't have to be like everybody else. Even if the whole world is getting angry and hateful towards each other, we don't have to let that happen to us. All right, in the gospel, we heard a story where it's really a conversation that Jesus has with his disciples. And Jesus asked them, "Who do people say that I am?" And at the time, some people thought Jesus was like a prophet who had come back to life. Or some thought that he was John the Baptist or someone else. And so that's who people thought Jesus was. And Jesus asked his disciples, he says, but who do you say that I am? And Peter said, "You're the Messiah." And then Jesus, of course, tells them not to tell anybody about that yet, because it wasn't time for people to know that yet. And if people knew that he was the Messiah, what they were going to do, they didn't like the Messiah. There were powerful people who didn't want the Messiah, because the Messiah was the one who was going to help the Israelites defeat their enemies. Okay, that's who they thought that the Messiah was going to be. And so Jesus didn't want people to know that he was this Messiah, because, of course, they were going to come find him and they were going to want to hurt him. But Jesus also knows that this has to happen. And so he starts predicting that he's going to die and he's going to be crucified and he's going to be raised again from the dead. And St. Peter, he doesn't like this. So he goes to Jesus and he says, "No, this isn't going to happen. Like, you're not going to die. You're the Messiah. You're the one who's going to, make our to save us from our enemies and deliver us from our enemies." And Jesus has very strong words for Peter here. He says, "You're thinking like human beings think, not like God thinks." All right? The suffering of Jesus had to happen. All right?
And sometimes suffering in our life has to happen too. But what happens is that Jesus, because he suffered some very terrible things in his life, he actually sort of enters into those. And in those moments of sadness and horror, like I experienced watching the terrorist attacks of September 11th, those become opportunities for us to know Jesus and to experience the love of Jesus in a very real way. And so even in the midst of really challenging times, God still comes to us. And it's really often after a serious tragedy that we experience the closeness of God. And this is true today too. Okay? Many people experience God's love after they experience something bad happen or after they live through a time of pandemic like we're living in. And so it can be really kind of frustrating right now. But again, we don't need to be like everybody else. We don't need to make fun of people or get angry at people because of what they think that we should be doing right now in the midst of this time here. Okay, we don't need to be like that. We can be better. And I'll tell you, I'm very tired of this. Okay, and I mean I'm literally like physically tired. Okay, and I know that many people are, and many of you are too. And some people, they deal with their frustrations and their tiredness in different ways. And some of these ways aren't good. And one way that we like to take out our frustrations is to attack other people, make fun of other people, whatever. But we don't have to do that. But even if we do feel like we're restricted sometimes and we have to do things that we don't want to do, and even if it makes us feel sort of trapped, we have to remember that God is not under any restrictions right now. Okay? God doesn't have to stay away from anybody. All right? God doesn't have to keep his face hidden from us. All right? God is coming to people in this moment. And again, that's why it's important for us to have open hearts and to be on the lookout, because if we accept our sufferings in this moment, we're also going to discover God's love and experience it in a deep way. And again, that love can change us. It can change us very deeply. It can even change the way that we see and the way that we think. Okay, and of course, when the way we see things and the way we think changes, the way we live changes too. So we might feel tired, and we might want to take our frustrations out on other people, maybe our family, maybe our friends, maybe people we don't know. But God's not tired. And Jesus doesn't take out his frustrations on us. He takes our frustrations and our anger onto himself. And so this is still a very important moment for us all to truly encounter his love. And it's this love that changes us. Again, it changes the way we see, the way we think, the way we live. And so when we have that encounter, this is how we bring peace and love and unity back into our world. De pie, por favor. Proclamamos el símbolo de nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible.
creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Acerquémonos a Dios como niños con la confianza de que tenemos su amor y perdón. Oremos con humildad. Para que la Iglesia defienda a los oprimidos del mundo y la justicia sea su cosecha abundante, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que recordemos a todos los afectados por los eventos trágicos del 11 de septiembre de 2001 y para que los pueblos de todas las naciones busquen la paz mundial con urgencia. Roguemos al Señor. Para que el Espíritu Santo esté con todos los estudiantes y maestros en el comienzo de un nuevo año escolar. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, para que los enfermos y los que sufren encuentren el valor y el consuelo en Cristo y su cruz. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que esta asamblea sea un lugar de hospitalidad y esta comunidad sea un pueblo de paz. Roguemos al Señor. Por el eterno descanso de Casimira Ordóñez. Roguemos al Señor. Y por el eterno descanso del niño Dustin Cerritos en este día del aniversario de fallecimiento. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Dios de la paz, tú estás cerca de todos los que te llaman. Escucha las humildes oraciones de nuestros corazones arrepentidos. Por Jesucristo nuestro Señor. Pueden sentarse. Sí, sí. Todo lo poco que soy, yo te lo ofrezco. Todo el vacío que soy, yo te lo ofrezco. Todo el tiempo que perdí inútilmente, buscando gloria sin ti, yo te lo ofrezco. Todo el amor que manché con mi egoísmo, todo lo que pude ser y que no he sido, lo que yo pude salvar y se ha perdido, lo pongo en tus manos inmensas pidiendo perdón. Lo pongo en tus manos inmensas
la sonrisa que negué al que sufría, la mano que no tendí al que llamaba, las frases de amor que no dijo mi lengua, los besos que yo dejé se me murieran, todo el amor que manché con mi egoísmo, todo lo que pude ser y que no he sido, lo que yo pude salvar y se ha perdido, pongo en tus manos inmensas pidiendo perdón. Lo pongo en tus manos inmensas pidiendo perdón. Oren, hermanos, para que ese sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Sé propicio, Señor, a nuestras plegarias, y acepta benignamente estas ofrendas de tus siervos, para que aquello que cada uno ofrece en honor de tu nombre, aproveche a todos para su salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tu amor al mundo fue tan misericordioso, que no solo nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo, sino que lo quisiste en todo semejante a nosotros, menos en el pecado, para poder así amar en nosotros lo que en él amabas. Y con su obediencia nos devolviste aquellos dones que por la desobediencia del pecado habíamos perdido. Por eso, ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos, diciendo: Santo, santo en el cielo, santo es el Señor. Santo, santo en el cielo, santo es el Señor. Gloria a Dios en las alturas, gloria a Dios aquí en la tierra, paz y amor entre los hombres, gloria, gloria a Dios. Santo, santo en el cielo, santo es el Señor. Santo, santo en el cielo, santo es el Señor. De rodillas, por favor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques esos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo,
lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Cada vez que comemos de este pan, cada vez que bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas en gloria. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Pablo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Amén, amén, amén. De pie, por favor. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Que bajaste del cielo, tan solo por amor, ten piedad.
De rodillas, por favor. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Oremos. Que el efecto de este don celestial, Señor, transforme nuestro cuerpo y nuestro espíritu, para que sea su fuerza y no nuestro sentir, lo que siempre inspire nuestras acciones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y tengo anuncios sobre programas por los niños. Hay una carta que yo escribí a ustedes. Si no han recibido, si no lo, lo siento, pero habla con las mujeres en la oficina esta semana. Vamos a tratar a comenzar grupo de jóvenes, por jóvenes que están en nivel 8 en la escuela a 12 en la escuela. Okay, y este es parte de preparación por la confirmación. Okay. Esperamos que podemos comenzar en la última miércoles de este mes. Okay. Pero si la situación de COVID es mal, posiblemente necesitamos esperar 2 o 3 semanas en el futuro, ¿ok? Pero vamos a tratar. Segundo, vamos a comenzar preparación por primer comunión y primer reconciliación, ¿ok? Si tienes un niño que tiene que está en segundo nivel en la escuela o más, por favor, habla con las mujeres en la oficina. ¿Okay? Los otros programas posiblemente necesitamos esperar. ¿Okay? Voy a explicar en inglés también por tus niños. Okay? We're going to be starting youth group hopefully at the end of September, okay? But we're kind of watching the COVID situation, and if the COVID situation is still kind of bad, we might have to wait a couple weeks, but I'm hoping that it'll be down enough in time for us to resume, okay? If you need the sacrament of confirmation, please do attend especially. This is part of your formation for confirmation, okay? And then if you know anyone who is in 2nd grade or older who still needs their first communion, we're going to be starting those classes as well. So please, for both of those, for youth group and for first communion, please contact the office very soon, okay? Make sure you can get on the list. And we sent a letter out to your families, and if you didn't get that letter, if your family didn't get that letter, please stop by the office to pick up a copy. Okay. Muchas gracias a todos por tu participación en esta misa. Gracias a la gente del internet también. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo desciende sobre ustedes. Amén. Pueden ir en paz.